La paz de nuestro buen Dios y Salvador Cristo Jesús sea con ustedes, apreciados hermanos y amigos. Infinitas gracias al Señor por este privilegio de estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Quiero en esta hora hablar sobre el tema postergando lo que es impostergable. Y para ello vamos a irnos a las Escrituras, que es la fuente de sabiduría y de conocimiento y también expresa la voluntad de Dios. Libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 24, desde el verso número 24 en adelante. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Permítame en esta hora pues hablar un poco de Félix y también de Drusila, su mujer. Por cierto, Pablo se encontraba preso y bueno, pues es llamado ante estas autoridades romanas que quieren escucharlo a Pablo, sienten cierta curiosidad con respecto a él. Bueno, Drusila era hija de nada menos que Herodes Agripa, quien a su vez era el nieto de Herodes el Grande, aquel Herodes que mandó a matar a los niños menores de 2 años con respecto al nacimiento de Jesús. Bueno, Herodes el Grande tuvo pues un hijo llamado Herodes Agripa, y Drusila pues fue hija de Herodes Agripa. Drusila tenía una hermana que se llamaba Berenice, que por cierto Berenice tuvo una historia sexual bastante corrupta, bastante inmoral. Pues ella tuvo inclusive hasta relaciones sexuales con su hermano Agripa II. Drusila se casa con Félix cuando apenas tenía 14 años de edad, y Félix para este entonces tenía 2 esposas, es decir que Drusila llegó a ser la tercera esposa de Félix. Tuvieron un hijo que murió cuando erupcionó el volcán Vesubio en el año 79 aproximadamente de nuestra era. Drusila era judía y probablemente pues ella tuvo conocimiento sobre la muerte de Esteban y también sobre la muerte de Santiago. Pablo comparece ante Félix y su esposa, y Pablo va a dar un mensaje a estas personas basado en 4 puntos importantes. En primer lugar, le habló sobre la fe en Jesucristo, le presentó el plan de salvación tanto a Félix como a Drusila, su mujer. Pero no solamente Pablo va a hablarle sobre la fe en Jesucristo, sino que Pablo va a hacer lo que nosotros llamaríamos poner el dedo en la llaga, porque Pablo les va a hablar también a ellos con respecto a, en primer lugar, la justicia, algo que estaba ausente en la gran mayoría de las autoridades de aquella época, tanto autoridades políticas, autoridades civiles, autoridades religiosas. Se parece mucho al tiempo actual, ¿verdad? En nuestras ciudades, en nuestros países, nuestras autoridades dejan mucho que desear por la corrupción, por la inmoralidad y también por la injusticia social que se practica. Este mundo está lleno de injusticia y es lo que Dios también pues demanda, ¿no? Él dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que pide el Señor de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Qué diferente fuera el mundo si en este mundo reinara la justicia, ¿no? Pero
no se llene de desesperanza. La Biblia promete que habrá un rey justo que gobernará sobre la faz de la tierra, y esperamos la venida de ese rey justo que establezca su reino, nada menos y nada más que el Señor Jesús. Él es la justicia de Dios personificada. Entonces, cuando Jesús establezca su reino, ese será un reino de paz, un reino de justicia. El lobo y el cordero vivirán juntos. El niño podrá extender la mano sobre la cueva del áspid y no habrá ningún tipo de mal, de dolor, de llanto, de muerte, sino que será un reino de justicia y será un reino de paz, solamente en la persona de Jesucristo. Bueno, Pablo pone el dedo en la llaga a hablar de la justicia, porque tanto Félix como las otras autoridades romanas de esa época pues tenían una característica muy distintiva, la injusticia. Pablo no solamente presenta el plan de salvación, sino que también llama a esta autoridad romana juntamente con su esposa a la práctica de la justicia. Luego Pablo sigue remachando allí llagas de Félix y de su esposa al hablarle sobre el dominio propio, el autocontrol, el decirle no a los apetitos y a los deseos de la carne. La Biblia habla, ¿no?, de las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, concupiscencia, pleitos, iras, contiendas, enemistades, orgías, etcétera, etcétera. Dice la Escritura que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces Pablo no va con un mensaje media tinta, ¿no? Pablo va a hablar de la fe en Jesucristo, que es vital, que es importante, pero también Pablo va a decir: es necesario, Félix y Drusila, que practiquen la justicia, es necesario que le pongan un freno a sus apetitos y deseos carnales que batallan contra el alma y que hace que las personas no hereden el reino de los cielos, porque los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, los idólatras, los ladrones, los homicidas, los afeminados, etcétera, etcétera, no entrarán en el reino de Dios. Así lo dice las Sagradas Escrituras. A veces hemos nosotros diluido la personalidad y el carácter de Dios al enfatizar solamente una verdad: Dios es amor. Y es verdad que Dios es amor. Eso es innegable. El primer acto externo de Dios fue el amor. Él no ama, Él es amor. Pero así como Dios es amor, Él es también fuego consumidor y no dará por inocente al culpable. Pablo habla sobre el dominio propio. Pero finalmente Pablo le dice a Félix y a Drusila, su mujer: señor Félix, señora Drusila, permítame decirles algo, que se aproxima un juicio venidero. Tanto yo, Pablo, el apóstol de Jesucristo, como todos los seres humanos, independientemente de su posición económica, de su estatus político, de sus riquezas, de su religiosidad, etcétera, etcétera, todos nosotros vamos a comparecer ante el trono de Dios. Los que hicieron lo bueno, que implica recibir a Cristo como Señor y Salvador, practicar la justicia, ser pacificador, ser misericordioso, aquellos heredarán la vida eterna. Pero aquellos que no han aceptado a Jesús como su Señor y que no practican la justicia, el dominio propio, tendrán un triste final. Serán lanzados a un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esas son las verdades del Evangelio. Y Pablo las proclamó.
no suavizó el mensaje, no lo hizo agradable al oído, confrontó con las verdades bíblicas a esta autoridad romana. Es necesaria la fe en Jesucristo, pero es necesario también hacer justicia. Es necesario también refrenar los deseos de la carne, porque los que andan según la carne no heredarán el reino de los cielos. Y Pablo también les dice, todo esto es porque hay un juicio venidero. Todos nosotros vamos a comparecer ante Dios a rendir cuentas. La Biblia dice que está establecido para los hombres, todos los hombres, toda la humanidad, hombres, mujeres, está establecido. ¿Quién estableció esto? Dios. Y todo lo que Dios establece se cumple. Dios establece que todo ser humano, así como nace, va a morir. Usted, mi amado oyente, usted va a morir, tarde que temprano, usted va a morir. Puede ser su último día de vida. Dios no lo permita, no estoy deseándole eso a usted ni a nadie, pero hay la posibilidad. Sabemos todos el día en que nacimos, pero no sabemos el día en que vamos a morir. Qué diferente fuera, ¿no? Si supiéramos el día que vamos a morir, viviéramos la vida con la intensidad que deberíamos de vivirla. Sabemos que en tal día, a tal hora, moriremos. Pero las personas viven como que si nunca van a morir. Y qué estresante también tiene que ser el saber la fecha del deceso, ¿no? De la muerte. Qué estresante tiene que ser eso. Ya me quedan 10 años, ya me quedan 5 años, ya me queda 1 hora. Qué estresante debe de ser eso. Pero la Biblia dice que Dios estableció que todos los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, ¿se acabó todo? No se acabó todo. Después de esto, así como hay una muerte, después de esto también hay un juicio venidero. Un juicio que le espera a usted, mi amado amigo, mi amado hermano, y que por ende también me incluye a mí. Todos nosotros compareceremos ante Dios. Félix, al escuchar esto, dice la Escritura, se espantó, le dio terror. Pero qué maravillosa oportunidad esta del sentir terror. Cuando usted tiene un dolor en su cuerpo, eso es una alerta, un aviso de que algo está mal, algo se ha alterado. Entonces usted, cuando tiene un dolor, va al médico para que le regulen eso, ¿no? Para que le vean por qué causa el dolor. Félix se espanta y no aprovecha ese miedo, ese temor, para rendirse a los pies de Jesucristo. Le dice a Pablo, ¿sabes qué? En otra ocasión te llamaré para escucharte. ¿Habrá habido esa segunda oportunidad? No lo sabemos. Pero a veces esa segunda oportunidad no llega. Por eso es que la Biblia dice que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mi amado amigo, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. No deje para mañana lo que debe de hacer hoy. ¿Y qué es lo que debe de hacer hoy? Confesar sus pecados y recibir a Jesús como el Señor de su vida. Hágalo. Y usted de esa forma estará asegurando su eternidad en el reino de Dios. Solamente Jesucristo es el único que murió por usted en la cruz. Por lo tanto, al único que usted necesita es a Jesús, porque entre Dios y nosotros solamente hay un mediador, Jesucristo, hombre. Yo le invito a que ponga su fe en Jesucristo para que a partir de allí usted viva, ¿verdad?, practicando justicia, no andando en la carne, sino en el Espíritu, y viviendo con la expectativa de que comparecerá ante Dios a rendir cuentas. Ríndase a Cristo hoy, reconózcalo con esta oración: Jesús, te recibo como mi Señor
Te pido perdón por mis pecados, lávalos en tu preciosa sangre. Sé que lo hiciste y te doy las gracias. Amén y amén. Un placer estar con ustedes. Si recibió a Cristo, escríbame por favor, pues eso nos llenará de mucho gozo. La paz de Cristo abundantemente en cada uno de ustedes. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad, si el Señor así lo permite. Dios los bendiga.